Buenas noches amigos de Comunicando con Almas, ¿cómo están? Mi nombre es Dianet Monsalve y esta noche vamos a hablar de sueños. Vamos a seguir con el proceso de individuación y el tema central de hoy del proceso de individuación va a ser los mecanismos de defensa. ¿Ustedes saben qué son los mecanismos de defensa? Pues resulta que hacen parte de lo que nosotros o nuestra psique necesita para responder ante las situaciones que nos ocurren. Lo que pasa es que a veces ciertos mecanismos de defensa se nos convierten en un tema delicado porque o son muy primarios o muy repetitivos y se nos convierten en un problema para comunicarnos con las demás personas. Bueno, por acá está nuestro terapeuta Daniel Salvatierra, quien es la cada 8 días, de hecho lunes y viernes, para hablar de sueños. ¿Qué opinan? Muy bien, vamos a empezar este fin de semana con una propuesta muy interesante. Hola Daniel, ¿cómo anochece? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, por aquí se están uniendo ya nuestros amigos. Ay, qué rico. ¿Qué me opinas pues, Daniel, de este fin de semana largo que vamos a tener? Va a haber más tiempo para soñar. Vea, eh, pues yo les he comentado mucho que a mí me gusta mucho estar atento a los astros. Sí, Entonces, como yo no sé de astrología, pues mucho, pues va aprendiendo uno cosas. Entonces tengo dos personas muy interesantes para seguir, que son, y que les recomiendo, que son Millán, de Millán, Millán, el español, y Mía Astral, que es venezolana, que vive en Miami. sí. Es muy curioso, como son como dos versiones muy interesantes, porque uno como que es la versión Yan, ¿cierto? Sí, El afuera, cómo está pasando el afuera, y de alguna manera qué está pasando adentro, ¿cierto? Pero normalmente se dedica mucho al afuera y es muy, ¿cómo es la palabra? Como didáctico, como sí, enseñando. Recuerden que el planeta este, entonces asocien, por ejemplo, Plutón, que está llega, ¿cómo es que se llama el planeta que está ahorita? Que son las grandes, Neptuno, que son las grandes aguas, y está Aries. retrógrado. ¿Cuál es el que está? ¿Mercurio o Neptuno? ¿Cuál En está retrógrado? este tiempo hay muchos planetas retrógrados. Entonces, retrógrado es más fuerte. Entonces, imagínense Neptuno con Aries. Neptuno, que es ¿cómo es? El dios de las aguas profundas, y Aries, el de la afuera, con toda la fuerza. Mm. Entonces, estamos en un tiempo muy interesante porque este fin de semana préstele mucho atención a su cuerpo, cómo se siente. Pues hoy es 19, el 21 es el solsticio de verano para este lado del planeta. Y el 20, Entonces, el hay un eclipse. cambio. El 20. El 20 el eclipse. Mm. Entonces, vea, véanse esos dos videos porque este es un tiempo pero súper especial. Son nacimientos, pero también son cosas ocultas que van a salir. Y muy interesante, un cambio en usted, como de que En mí, en todos los que también, están aquí. Ah, bueno. Yo ando en cambio, sí. como dese cuenta de la historia que usted vive, como que usted pudiera ser un televidente de su historia y mire la historia que está viviendo. Y pues sin opinar, la ve, ¿cierto? Entonces, como uno ve películas, entonces uno ve la historia de uno y uno empieza a ver, ve, me está pasando esto, me está pasando esto, y como ciertos movimientos en el afuera, y relaciónelos como cómo se está sintiendo. Está sintiendo feliz, contento, agobiado a la carrera. O sea,
Están Todas las anteriores, incluyendo la también, felicidad. también. Entonces es un tiempo muy interesante para que nosotros hagamos retrospectiva de dónde viene todo lo que vivimos, de dónde viene todo esto que vivimos en este tiempo. Entonces, muy interesante cuando nosotros podemos darnos cuenta, porque recuerden algo, es muy difícil darse cuenta uno mismo de lo que le pasa, solo cuando usted pone su atención en lo Claro. que le está pasando, ¿cierto? En lo que yo le digo, vea su película y vea cómo se está sintiendo por dentro. Oíme, Entonces, Daniel, yo te voy a contar una cosa. El dale, día de ayer tuvimos en este espacio a las 7:30 de la noche a Catalina Ortiz. Ella es psicogenealóloga, bueno, trabaja la psicogenealogía, o sea, el árbol genealógico, y genial. nos habló ayer del que tracemos, pues nuestro árbol, pero también la línea de tiempo familiar, y que en ella pongamos en la parte de arriba todos los sucesos familiares y personales positivos, los que nos han puesto muy felices, ayudado a crecer la familia, y a uno en la parte de arriba y en la de abajo los que no tanto, en una línea de tiempo, para que uno empiece a ver el mapa de qué está pasando. Es como una cuenta de ahorros familiar. Entonces te das cuenta lo positivo o lo que lo que vibra en positivo y lo que vibra en negativo. Entonces, claro, eso es ver la película completa. Les recomiendo que quienes no estuvieron ayer se vean el video que está en Instagram TV. Véanselo completo, se los recomiendo. Y el anterior de ella, porque está hablando exactamente de lo que tú nos estás diciendo y nos dice cómo lo hacemos. Lo ponemos en blanco y negro, en papel. ¿Listo? Entonces, adelante. Entonces Excelente. te ibas a decir dos cosas. ¿Fueras Sí, dos mira, cosas o dos cosas? mira, muy interesante lo que estás haciendo porque en este tiempo lo que necesitamos son Sí. herramientas para poder diferenciar y significar la vida que vivimos. Eso es muy importante. Y sobre todo, darte cuenta de cómo te estás sintiendo en este tiempo y cómo quieres sentirte de otra manera. Y si es posible, y cómo puedes sentirte de esa manera que crees, pues normalmente una mejor en la que estoy, ¿cierto? Ujú. O sea, sin deudas, sin problemas, sin una cantidad de cosas. Bueno, ¿cómo te parece que la vida tuya está en tus manos? ¿Qué vas a hacer? Mm. El guionista de la película eres tú y tú decides qué quieres que te pase. ¿Te vas a quedar lamentándote o vas a hacer algo, vas a tomar acción para decidir qué rumbo va a tomar tu vida? Es que Sí. no hay Y, otra solución. y ¿sabe qué es lo más loco? Que si usted no hace algo, la vida decide por usted dónde ponerlo. Y Así. la vida es más implacable con uno, es más impecable y más implacable con uno. Entonces, ojalá tome decisiones, pues, en este tiempo. Y estos días van a ser unos días excelentes para esto. Yo Porque, tengo dale, una propuesta y es, hágase la pregunta correcta. Eso es lo que uno tiene que hacer, la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta correcta? Por lo menos la que yo descubrí para mí es, Vianet Monsalve, dígame, ¿usted qué quiere? O sea, no piense si es imposible, no es imposible, cómo hacerlo, de dónde va a llegar. No, no. Simplemente diga usted cómo lo quiere. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere sentir? ¿Qué? Y yo ya dije. Entonces, ahí voy. Y también voy construyendo porque incluso hay cosas que yo ni siquiera sabía que podía querer porque no las tenía como referente. También entonces hay que tener los ojos abiertos porque el universo te va mostrando por dónde puede estar tu camino. Entonces,
Piensen, háganse la pregunta correcta. Sobre todo, vaya viendo en eso que quiere, dónde están los obstáculos que usted cree que tiene. ¿Dónde están? Normalmente dinero, no, quite el dinero. Si el problema no fuera dinero, ¿cuáles son los obstáculos? Dice por Y aquí Camilo Velázquez. También la pregunta, ¿qué quiere la vida de mí? Camilo, también. Ve, me complementaste. Claro, Camilo. claro, de hecho, en este tiempo, por las energías que estamos atravesando, ¿cierto? Es una decisión como, listo, yo qué quiero pues, hacer de mí. Y es muy curioso, porque en este tiempo lo más probable, ¿cierto?, es que usted esté sintiendo una necesidad de cambio muy grande. Sí, Normalmente, y ojalá sea realizar el sueño, porque el sueño, acuérdese, viene del mundo inconsciente, o sea, la vida. Lo que tiene vida en usted quiere que eso viva en usted. O sea, la idea del mundo inconsciente, o sea, el arquetipo del cual ya hemos hablado bastante, quiere manifestarse en usted. Entonces, no le dé miedo, sino vaya por su sueño. Y hágase de cuenta que usted no necesita plata. Eso hay otras formas de hacerlo. Porque en este tiempo es un tiempo maravilloso porque se abren ciertas como energéticas que van a estar durante 6 meses. Entonces como que nos está dando tiempo, como usted, ¿qué quiere hacer? Y vaya maquinándolo en 6 meses. En 6 meses hay una oportunidad muy importante. Es decir, mire, lo que yo les he dicho, este tiempo lo podemos ver muy caótico afuera y de pronto adentro, pero yo les recomiendo, sigan los astros, para que usted vea la energía que hay y vea hacia dónde se quiere mover. Aprovéchelo, o sea, móntese sobre la ola, porque es que vea, si nosotros entendiéramos algo, vea, el planeta es, el planeta, si funcionara como debería funcionar el planeta Tierra, las instituciones que hay en el planeta, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud vele por la salud de todo el planeta y no por recoger billete para ellos, porque es una institución de dinero. Si la Organización Mundial de la Salud velara porque todos los seres de este planeta tuvieran salud, o que la Organización de las Naciones Unidas funcionara como una organización que propende porque todo el mundo viva bien, pues que no haya pobreza, que no haya ignorancia. Si esas instituciones funcionaran bien, en este tiempo sería, porque sabe que este tiempo es para adentro, a soñar lo que queremos. Entonces imagínense si el mundo funcionara bien y tuviéramos todos dinero y tuviéramos una relación adecuada en todos los seres humanos y no tuviéramos problemas de alimento, ni plata, ni pagar una cantidad de cosas, si todos tuviéramos suficiente y eso funcionara en este tiempo, imagínense que el mundo dijera, llegó este tiempo en el cual es recogimiento por un año, entonces no tendríamos una pandemia, sino que nos sincronizamos con los tiempos y entendemos este tiempo es de recogimiento, o sea, hacia adentro. Y dijeran, cada uno durante este tiempo va a soñar el mundo que quiere y lo vamos a hacer. Imagínense.
Y con las energéticas que hay en este tiempo, da para eso. Imagínense. Entonces, claro, como nos cogió con los calzones abajo, porque este mundo está patas para arriba, entonces, claro, y por eso padecemos una pandemia, por eso yo les dije, es que esto sí o sí va a pasar. Lo que pasa es que como el nivel evolutivo del ser humano está tan atrás, lo cogió con los calzones abajo. Entonces, ahí estamos padeciendo un tiempo que supuestamente es maravilloso, porque nos vamos a transformar. Entonces, no se preocupe, usted se va a transformar, pero, pero ponga de su parte para el proceso. Y si quiere lograr, y si quiere cambiar su vida, y quiere realizar un sueño, mejor dicho, tiene la bendición del Señor. Por ahí llegaban corazoncitos, quiere decir que están de acuerdo contigo. Ay, qué rico, qué bueno, qué bueno. Bueno, Bueno, doctora, ¿avisos clasificados o empezamos con lo que nos convoca el día de hoy? bueno, unos avisitos clasificados. Listo. Ya empezamos el Psiqueforo de GER, primera sesión de 2 horas. Eso fue un disfrute. Muy, muy contentos quedamos y yo muy contento pues con la participación y al final hicimos una retroalimentación. Excelente, muy contento. Entonces Él vamos, está diciendo eso porque como yo no pude estar, entonces me está haciendo dar envidia, claro. pero para el próximo, por supuesto que va a estar doctora, habrá el tiempo para eso. No, ya Eh, no. y queremos, yo lo que estoy intentando es hacer un grupo de gomosos de Psiqueforo, que se vayan escribiendo para que hagamos este grupo y digan, vea, yo, yo les paso un listadito de películas y me dicen cuál les gusta y la hacemos. Por Pues ahí, hagamos algo. De una vez hagamos la encuesta para que las vayan respondiendo, para que nos digan cuál película quieren que sea el próximo Psiqueforo, que sea fácil verla, que haya mucho interés de varios y lo vamos haciendo. Les aseguro que ir a un Psiqueforo te da muchísimas más herramientas para poder aprender la técnica, para analizar los sueños desde la filosofía, la visión junguiana. Eso es muy rico. Entonces, sí, sí, es delicioso, pues. Y bueno, por ahí habíamos hablado un poquito de unas cortos que di sobre Forrest Gump, sí. de Matrix, que por ahí creo que fue el Juan Nazareno, de Funeraria Nazareno, creo que fue Juan, Juan que dijo, Tavera, que está perdido. Yo no sé qué le pasó a Juan Tavera, que no ha vuelto a entrar. Le voy a hacer el reclamo. sí, por favor, que Hace había mucha dicho falta. que había dicho que le encantaría ver un psiqueforo de Matrix. Pues, si les encanta, yo, mejor dicho, apuntado número 1. Sandra Valencia dice que nos recomienda la película El Hoyo. El hoyo, qué tan bacano, qué bueno que aparezcan recomendaciones. Sí. Natalia Pulgarín H te dice, un monstruo viene a verme, la del libro de Patrick Ness. Ah, mira, un monstruo viene Un a monstruo verme. viene a verme. Yo Mm. creo que esa la vi. Es de un niñito. Oiga, esa película es un monstruo que creo que es un árbol. Yo la vi hace rato, pero gracias, la voy a ver otra vez. ¿Cómo se llama? Un El, monstruo viene a verme. muy buena. Y muy bacana para hablar de monstruos en Claro, este tiempo. venga, se Wow. nos olvidó decir que hoy pueden contar sus sueños. ¿Cómo funciona contar el sueño? Levanta la mano, dice, yo tengo un sueño para contar. Ah, por aquí dicen que Matrix. Entonces, quien quiera contar el sueño debe compartir pantalla. Entonces, despedimos a Daniel Salvatierra de la pantalla compartida. La persona que quiere contar el sueño es invitada. Yo la invito, cuenta el sueño y luego lo analizamos aquí con Daniel. Así pues que el que tenga un sueño para contar es bienvenido. Bueno, y la otra cuñita que les iba a contar es que, bueno, ya voy a arrancar el próximo grupo de sueños el martes 23.
23 Entonces, de junio de 7 a 9 de la noche. Ah, no, sí. correcto, sí, correcto. Entonces arrancamos ya ve, por ahí ya hay alguien que tiene un sueño y se salva tierra, wow. La prima, la prima. La Ay, sobrina. sobrina, bueno. Ah, qué bueno, listo, de una. Eh, bueno, entonces, bueno, para que los que les encanten los sueños, ahí estaremos, seguro van a aprender mucho de sueños. Entonces, esos son como los dos cuñitas de hoy. Doctora, usted dirá, hablamos un poquito, hay un sueño, ¿qué hacemos? ¿Hay varios sueños No, o un solo? yo prometí que íbamos a hablar de qué son los mecanismos de defensa. Entonces, No, de listo, que hablemos un minutico, un ratico sobre los mecanismos de defensa. 8 minutos, pues. Bueno, 8 minuticos sobre los mecanismos de defensa. Bueno, miren, una de las cosas bien interesantes que tiene nuestra psique para la protección de nuestra psique son los mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa están asociados también a los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos mecanismos para, por ejemplo, cuando nosotros nos va a picar un zancudito, nos va, digamos que, o nos cortamos, ¿cierto? El cuerpo solito se va curando solito, ¿cierto? Usted se corta y el solito empieza toda una actividad, pues los médicos saben mucho más de esto, pero empieza un proceso impresionante ahí para llevar glóbulos blancos, el riego sanguíneo, cómo se autocautera, o sea, hace las costras y después desaparece. Todo. Imagine todo lo que hace. Lo mismo sucede en nuestra psique, igualito, solo que la psique tiene entendido, digamos que unas situaciones que tenemos que, digamos que, categorizar, por decir algo. Los mecanismos de defensa venimos con eso, es decir, son naturales, ¿cierto? Cada uno de nosotros viene con eso en el cuerpo y se va desarrollando más con el tiempo en la psique, correcto, pero venimos con eso. De hecho, es muy interesante un ejercicio que vi yo en una investigación que vi yo cuando estaba estudiando psicología, y era que paraban unos niños con una barrita y entre dos mesas, y los niñitos, pues bebecitos, o sea, aprendían a caminar, pero tenía como, pues, que cuando aprende a caminar uno, 5 mesecitos, No, por ahí mesecitos. 9 en adelante, Eh, creo. eh, los niños llegaban con la barrita y caminaban y sabían que había un hueco y no pasaban. Y yo decía, wow, tan chiquitos y ya saben el concepto del peligro. Muy interesante, ¿cierto? Entonces, resulta que, como yo les decía, hay como una categorización de los mecanismos de defensa. Ujú. Y es que los mecanismos de defensa, como su nombre lo dice, son mecanismos que tenemos para defendernos, ¿cierto? Es decir, vemos un tigre que viene corriendo hacia mí. A usted no le queda ni tiempo que pensar. Mm. Eso se activa inmediatamente, ¿cierto? O sea, el córtex identifica un animal, viene hacia mí corriendo a una velocidad, hace el cálculo, inmediatamente llegan unos neurotransmisores y llegan a su sistema del cerebro reptil. El cerebro reptil da unas órdenes y hace una descarga de adrenalina impresionante. A usted se le erizan los pelos del susto. Eso hace. ¡Fua! Se puede orinar del susto. ¿Qué pasa? Se puede defecar, que hay una expresión muy Mm. vulgar, que es se cagó el susto. Claro, eso pasa.
y usted sale, o se queda quieto, o sale corriendo, ¿cierto? O lo inhibe todo, sale corriendo. Entonces, claro, resulta que, claro, eso es muy necesario, pues, pues nosotros tenemos un cerebro reptil que nos avisa del peligro y ese mecanismo hay que atenderlo, claro, ¿cierto? Pero, resulta ser que hay situaciones que, como su nivel lo dice, son, digamos que, de cierta peligrosidad, ¿cierto? Es decir, usted puede no correr riesgos de morirse, ¿cierto? Por una amenaza que vea de su papá. Puede usted no morirse. Psíquicamente siente morirse porque es muy amenazado, por ejemplo, que un papá salga con un cuchillo y la mamá salga a defenderse con una plancha. Eso es una cosa que a un niño lo coge y, y entonces empieza a catalogar esa imagen del padre como amenazante. ¿Ok? Listo. O sea, el afuera es amenazante. ¿Ok? Entonces usted puede tomar como varios caminos para esa figura que fue amenazante. Ser más poderoso para enfrentar eso, para que eso no me mate. O esconderse lo más posible para que eso no vuelva a pasar. Para que no te vea y no te pase. Exacto. ¿Cierto? Entonces, mire que usted no corre riesgo de morirse, pero anímicamente sí. Porque usted esa situación la va desgastando energéticamente a través de su vida. Y pueden llegar a pasar cosas tan curiosas como un ejemplo que les quiero dar para que quede claro este concepto. Miren, ¿está entendido hasta aquí lo que he hablado? ¿Es claro lo que he hablado? Hemos dicho que los mecanismos de defensa son el mecanismo que tiene nuestra psique para defenderse de situaciones que pasan afuera, y nos das el ejemplo de un padre violento con una mamá que se defiende, el padre violento sale con un cuchillo, la mamá con la plancha. Para el niño eso es supremamente invasivo de su psique y él puede tomar dos decisiones. Una, volverse más poderoso que el padre para defenderse o para defender a quienes quiere, o volverse pequeñito, escondido, silencioso, casi que muerto para que no lo ataque nada. Claro. ¿Cierto? Así, ese es un mecanismo de defensa. Listo. Claro. Ahora, ejemplo en la vida real de eso. Listo. Un ejemplo en la vida real eso no pasa en la vida real. De esas consecuencias. Las consecuencias de haber tenido un ataque a su psique por violencia familiar, ¿cómo se manifiesta hoy en la vida de un adulto? En la vida cotidiana de un adulto, listo. Doctora, soy traductora, gracias. Doctora, pues sin su ayuda este programa no se... Entonces, claro, lo que les estoy contando es una imagen de una amiga que me cuenta una historia y me cuenta la historia actual. Entonces, pues ya le conté la historia al principio, pero ella llegó, fue con la historia actual. ¿Y cuál es la historia actual? Me va diciendo, imagínate, Daniel, me está pasando algo en el trabajo. Y yo, sí, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te parece que yo no hago sino llevar hojas de vida y para manejar gente y como que no me ven las capacidades por, yo no sé, yo ya he manejado gente, he manejado hasta 70 personas, ahora hago nómina incluso de 700, pero yo he manejado gente. Y incluso pues como trabajo en recursos humanos, entonces yo era muerto de la risa porque le decía, pues es que eso es muy claro. Y me decía, pero claro, ¿por qué? ¿Por qué te rechazan? Porque te ven como muy flaquita, muy chiquita y muy querida. Y entonces ella me decía, sí,
¿Y qué? No, mi amor, eso no da para una persona que tiene que manejar, pues, gente de público, ¿cierto? Personal. Para manejar personal usted tiene que ser una mujer imponente, con una cara seria, seca o fuerte, pero no pues, para querer la gente, no. Y ella me decía, es que eso es lo que le parece que ven, es que las capacidades que piden las tengo todas, más sobradas que muchas personas que han pasado las hojas de vida. Y yo normalmente llego a la última instancia y normalmente no sigue en la entrevista por el asunto de que ella es como... Toda Entonces, suavecita. claro, entonces yo le decía, eso es lo que te está pasando por una decisión que tomaste hace mucho rato. Y fue la decisión frente a ese evento amenazante. Entonces, ¿ella qué hizo? ¿Cuál fue la estrategia de su mecanismo de defensa? Mire, es una estrategia de un mecanismo de defensa. Si yo soy buena, a mí no me va a pasar eso. Porque porque mi papá no me tiene que amenazar con un cuchillo si yo soy buena. O me hago muy querida de la gente para que me defiendan. Sí. Y entonces ella se vuelve una niña buena. Y eso le está causando serias dificultades en este tiempo. Por eso. Entonces mire que un mecanismo, o sea, que lo que en un tiempo fue tan importante para un niño, para nosotros, ante una situación tan amenazante, que sobre todo amenaza con destruir incluso nuestra psique, porque está chiquitica, está muy endeble. Entonces eso lo olvida hasta que empiezan a lo que llaman detonarse un complejo o una historia que estaba guardada. Y se le detona a raíz de la situación presente de que no consigue trabajo. ¿Y por qué? Porque es la niña buena. ¿Y por qué la niña buena? Por el mecanismo de defensa, que en ese tiempo fue una solución muy, pues, una solución. Fue una solución práctica, sea una niña buena para que la protejan y para que no sufra esos actos de violencia. Mira que acá es muy oportuno lo que dice Natalie Pulgarín. Dice, cuando la situación externa desborda los recursos psíquicos. Es correcto, es correcto. Muchas gracias por el apunte. Excelente la anotación. Muchas gracias. ¿Quién fue? Lina, mírala acá. Natalie Pulgarín. Natalie. Muchas gracias, muchas Por gracias. aquí hay Excelente el personas apunte. tan lindas Muy que bien escrito. quiero saludar, mejor dicho, a todas las quiero saludar, pero bueno. Dice Aleja Machado, dice, Salva, ¿podrías nombrar algunos mecanismos Algunos mecanismos de defensa. de defensa? Sí. Mm, algunos mecanismos de defensa. Por ejemplo, el olvido es un mecanismo de defensa, se te olvida todo, es un mecanismo de defensa. Es que, miren, lo que pasa es que más que mecanismos como nombrar como una serie, yo lo que he visto es la creatividad de los mecanismos de defensa, Claro, porque usan muchas cosas. Entonces, o sea, usted puede, por ejemplo, para, para protegerse de algo, digamos que tomar como dos papeles, eso es lo que yo he visto, que uno claro. se sobrepone y el otro normalmente se esconde. Entonces usted se puede esconder de mil maneras, incluso se puede esconder, eh, eh, pues, de lo que usted es. Por ejemplo, ¿cierto? Un cura es cura y de pronto él llega a cura
por un mecanismo de defensa ante ante la familia o por llevar la carga económica de la familia. Mire que hay muchas formas en que usted puede, digamos, que decidir frente a situaciones. Las situaciones se plasman pues a la vista, pero normalmente nosotros tenemos como una elección normalmente, o somos Claro. víctimas o victimarios, cualquiera, normalmente esas dos, y a partir de ahí hay mucha creatividad en los mecanismos de defensa, me parece a mí, hay muchos. Entonces, Por mire, ejemplo, por ejemplo, Camilo dice la proyección. sí, la proyección es un mecanismo de defensa, sí, es un mecanismo de defensa, claro, pero Otro, también es un mecanismo a la larga de aprendizaje, porque entiendan una cosa, nosotros tenemos que proyectar es saludable. mm, Lo que no es saludable es que usted se mantenga proyectando. Es decir, dése la oportunidad de proyectar en el otro, o en la pareja o en un amigo, dése la oportunidad de proyectar algo en él. Véalo y dése cuenta como, ve, este man está diciendo algo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, claro. por eso digo que el mecanismo de la proyección es un mecanismo también de aprendizaje con el tiempo, ¿cierto? Sí, Pues, y si usted se da la oportunidad de aprender, ¿cierto? claro. También la negación, también el desplazamiento, La negación, sí, el el desplazamiento, raciocinio exagerado, entonces, porque como el mecanismo de defensa llega para que tú no tengas ni ansiedad, ni angustia, ni esa sensación que te va llevando como a la depresión, entonces inconscientemente, todo es inconsciente, reaccionas de ciertas formas para que eso no se dé. Entonces, por ejemplo, para no sentir la angustia y el desespero que normalmente se sienten en el cuerpo, pues entonces tú piensas mucho y te vas a la cabeza y empiezas a racionalizar absolutamente todo. Entonces tienes miedo de enamorarte porque el mayor miedo es entregarte, entonces empiezas a pensar mucho, racionalizas todo y siempre llegas a la conclusión de que no hay hombre perfecto para ti, por ejemplo. Pues eso hace parte de... Y dice Camilo, ¿y los mecanismos de defensa sirven a la conciencia? claro. Sí, No, que no, pues, es decir, sirve siempre y cuando usted se despierte. Es decir, mire la situación que le estaba pasando a esta mujer de niña buena. buena. Y mire Es lo que decir, pasa en la forma contraria, y es que la niña también puede ser, entonces, volverse lo contrario. Entonces entra a estudiar artes marciales y se vuelve la que más duro le pega a todos los peladitos de las artes marciales. O estudia derecho, por ejemplo, para defenderse. ¿Te suena esa historia? Casos de la vida real, no hemos dicho aquí, pues como que estemos es contando la que, vida privada de nadie. es que Nata, mire, usted se puede disfrazar de payaso, de la risa, ¿cierto? Para ganarse la gente. Es que hay, es que yo creo que los mecanismos de defensa son muy creativos, pues, pero bueno, yo creería que lo interesante del mecanismo de defensa es que usted vaya entendiendo de qué se trata. Es decir, en el caso de esta amiga que les contaba, ella pudo entender que ella lo que ha visto en su vida es que siempre está de víctima frente a situaciones. Cuando ya pudo ver esta situación, ya pudo darse cuenta de que ella tenía que ir cambiando, porque si no, pues sin trabajo, sin oportunidades buenas, que llegaba a oportunidades muy buenas,
pero no la alcanzaba. Y con toda la capacidad, que es lo peor, o sea, no es que ni siquiera no tuviera la capacidad. Mira, Natalie Pulgarín dice, pregunta, ¿la fantasía opera como mecanismo de defensa? Claro, también. También de compensación, ¿cierto? Que es una forma, es que, miren, yo creería que, que cuando uno empieza a entender como las formas de defenderse de uno, ¿cierto? Uno de defenderse de cosas, usted va a encontrar que lo que yo he visto es que son muy creativos para los procesos de defensa, ¿cierto? Que se inventan o que proyectan, ¿cierto? Para ocultarse o Claro. de pronto ocultar un dolor. Normalmente es ocultar un dolor. Entonces, miren, en este caso, lo que yo le decía a esta amiga, gracias corazón, es que ella no tenía más remedio que sacar la sombra. Es decir, si ella es la niña buena, ¿qué tiene que sacar? Pues otra, que no sea así, sino como respondona, pues, y eso es lo que le estaba pasando, ese era el atranque. Entonces yo le dije, no, mi amor, vea, muy sencillo, unos imancitos y empiece a hablar lo que tiene que decir. Claro, porque ella era, ¿cierto? Entonces, lo que a ella le faltaba básicamente es integrar una parte de ella que había decidido aislar de ella. Ella se identifica con la víctima, entonces yo voy a ser buena para que no me dañe. ¿Qué le falta por integrar? El otro lado, ¿cierto? Yo puedo no necesariamente ser víctima, yo me paro al otro lado, ¿cierto? Y no dejo que me pisoteen, y entonces empezó a hablar, entonces empezó a cambiar su estado, ¿cierto? Entonces, su actitud, sobre todo. Y eso está haciendo que ella empiece a encontrar incluso asuntos de cómo curarse, sanarse. Entonces, ha sido muy bonito todo el proceso. Qué bien. Entonces, Aleja Machado dice, lo fundamental sería darse cuenta de que se activó un mecanismo de defensa para aprovecharlo. Claro. claro, por supuesto. Es decir, porque es que ahí nosotros podíamos entender de que lo que en algún momento sirvió, ahora entorpece. Es decir, lo que en un momento me defendió, ahora me está entorpeciendo oportunidades. Y como, bueno, eso lo tengo que cambiar. Y mire que fue una cosa muy del pasado. Entonces, por eso yo les digo que en este tiempo de Paz Encantador es porque precisamente se nos están detonando situaciones que si las exploramos adecuadamente, simbólicamente, podemos entender de que es una situación del pasado no resuelta que nos está entorpeciendo la vida actual y cómo transformar eso. Claro. Bueno, Daniel, Ok, te cuento que nos quedan 15 minutos. ¿Contamos sueños? contemos un sueño a ver cómo nos va. ¿Quién fue quien nos dijo que iba a contar un sueño? ¿Te apuntaste? Yo no apunté. Creo que ¿Quién? es la sobrina Isabel. Isabel. Isabel, ¿estás por ahí? Queremos que Isabel aparezca para contar el sueño. Bueno, Perfecto. entonces el 23 es cuándo? Grupo de sueños. Grupo de sueños el martes 23 de junio, o sea, creo que la semana entrante ya. La semana entrante. Grupo Semana cerrado de 8. Isa. Chao, Daniel. Bueno, Vamos chao. a invitar a Isa. Salte, por favor, si eres tan amable. Isa, por favor, dale a aceptar.
Isa, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Bien, ¿desde dónde te conectas? Desde mi casita vivo en el Alto de las Palmas. Ah, bueno, está muy bien, excelente. Isa, bueno, cuéntanos tu sueño. Bueno, mi sueño es muy particular porque lo titulé, yo pues los escribo y es muy charro ese sueño. Le puse la historia de los mil finales porque siempre es como la misma historia con diferentes personajes y diferentes sucesos. Pero entonces hace poquito soñé. Yo tenía una finca que era pues como mi lugar sagrado, mi tío sabe que tanto la quería. Y entonces empecé a soñar con que estaba en ese último día donde nos tocó venderla y la íbamos a entregar al otro día. Yo estaba ahí y habían muy pocas personas de mi familia. A mí me tocó como empacar todo lo de mi mamá, lo de mis tíos, lo de todas las personas. Entonces, empaqué todo eso y yo quedé con ese recuerdo como muy feo. Mm. Entonces, el sueño es que yo estaba ahí como con amigos, no diferenciaba como quién era quién, pero estaba ahí empacando mis cosas, bueno, nos reíamos, estábamos pasando bueno. Y luego empecé a recorrer la finca por última vez y en el recorrido esas personas que eran mis amigos me decían como maneras de que podíamos impedir para que yo no tuviera que entregar la finca. Y Mm. ninguna de las razones, pues ninguna de las, perdón, de lo que me decían tenía pues como mucho sentido o se podía hacer o era siquiera posible. Entonces terminamos de recorrer la finca y a la salida pues estábamos ya como llegando todos mis amigos, y estaba llegando el señor, que era un señor malo, el que había comprado la finca, que no es muy alejado de la realidad, y, y no se la queríamos entregar. Y apareció un perro blanco, como un lobo, al lado mío. Yo nunca he tenido un perro de esos, he tenido todas las razas, pero nunca ese. Y era muy particular ese perro porque me hacía caso sin tener una correa. Mm. Y le quería morder al dueño de la finca, pues al Al nuevo nuevo dueño. dueño. Mm. Lo quería morder, le tenía como rabia y yo pues a pesar de que no me caía bien el señor, pues no lo iba a dejar que lo mordiera. Entonces como que de cierta manera lo detuvo, el perro me hizo caso y en ese momento empezaron a llegar por la carretera unos camiones muy grandes, muchos camiones, como de gente mala. O sea, era como lo que yo sentía, que era gente mala. ¿Y te sentías Bueno, en peligro? yo no, porque la finca ya no me pertenecía a mí, Ah. ¿me entiendes? Yo ya la estaba entregando. Entonces, y fue muy charro, bueno, ahí terminó el sueño, pero hace unos días me enteré que la finca se la iban a vender a alguien que quería hacer minería con ella, porque la finca es en suroeste y suroeste está conectado, pues no sé si has oído lo de Jericó, toda la minería, bueno, entonces allá y pues es mucho lo que han buscado, pues como de oros, no sé, Metales metales. preciosos. Mm. Entonces, ese es el Entonces, sueño. la finca con la que soñaste es una finca real. Sí, el lugar es real, pero obviamente está distorsionada en el sueño, Sí. pero conserva cosas de lo que en realidad era. Bueno, entonces, ¿la finca en la vida real ya se vendió? Ya se vendió hace 3 años ya. ¿Y el sueño cuándo fue? El sueño fue el 17 de mayo, pero yo sueño mucho con esa finca, como te dije, sino que las historias cambian. Claro. Bueno, esa finca que representa en tu vida, ¿qué recuerdos tienes o qué pasó tan importante en tu vida con esa finca? Pues es como toda mi niñez, toda mi adolescencia y ya, porque la vendimos cuando yo tenía 19 años. Entonces ya tienes 22, creo que todavía se 23, son 23. 23. Ah, bueno, 23. Muy bien.
1923, listo. Bueno, el perro blanco todo tenía manchitas, ¿no? Blanco totalmente, era un lobo blanco. Un lobo blanco, Ojos azules bonito. Y estaba sin correa. y estaba, sí, sin correa. Muy bien. Bueno, Isa, pendiente pues del chat porque Daniel seguramente va a hacer preguntas. Hoy yo no tengo el lado periodístico alborotado. Vamos a ver qué preguntas Ok, salen allí. Gracias, Isa, por gracias tu participación y porque a te veo muy ti. juiciosa por acá en el canal. Muchas gracias. Chao. No. Bueno, entonces ahora volvemos a llamar a Daniel Salvatierra de Zeus PSIJ. A ver, ¡Wow! Tremendo sueño. Pues uno diría, premonitorio, ¿cierto? Porque mira que ve unos camiones eh, que van llegando, pues unos camiones con mucha gente, que gente mala, pues mm, o ellos la ven como mala, ¿cierto? Y eso lo van a utilizar pues como para minería, ¿cierto? ujú. Bueno, pero entonces vámonos al sueño por partecitas para atender como partecitas, ¿cierto? De la realidad. Pues Entonces, resumido porque quedan 7 minutos. Mentiras, no más de 7, por ahí 9. 9 minuticos nos quedan listos, sí, nos quedan, bueno. El asunto es que, claro, ella está empacando, es con unos amigos, ¿cierto? Ella está Que empacando no todo con unos identifica que no identifica muy bien. Es decir, yo creería que ella está empacando como cosas de ella, ¿cierto? Y cosas como de... Ella cuenta que en la realidad como que no había muy pocas personas y le tocó empacar lo de la mamá, pues lo de mucha gente, ¿cierto? muy. Es empacando cosas en la realidad y de pronto está hablando el sueño de esa realidad. Hay un simbolismo interesante ahí, es porque cuando uno empaca cosas de la gente, es posible que el sueño esté haciendo referencia a que ella empacó cosas, cogió cosas de ellos, del papá, o sea, se dejó, digamos que, mm, llenar con objetos de ellos en la realidad, pues le ayudó a organizar eso, pero ella se quedó con esas cosas dentro de ella. Por eso el asunto de la ira y la rabia y el lobo. Es decir, ella como que en el asunto del lobo, en el asunto del lobo es que ella tiene un instinto, ¿cierto? Como, mira que es blanco, eso podría hablar de que es un instinto, digamos que, pero es lobo, ¿cierto? Es lobo. Según entiendo, era blanco, ¿cierto? Eh, es como, eso podría estar hablando de dos cosas, porque un lobo es un animal peligroso y ella lo maneja a distancia, es decir, como que ella es capaz de manejar esa rabia, ¿cierto? Esa ira como a distancia. Y que ella pues tiene como ese poder con el animalito, ¿cierto? Y que ella no quería pues como que lo mordiera. El asunto es, pues, para resumir un poquito, es que creería que ella se ha cargado muchas cosas con el asunto de esa venta de esa finca o la entrega de esa finca y tiene una ira que no solamente es de ella, sino que puede venir de muchas situaciones que cargaron no solo con la venta, sino las situaciones que se estaban cruzando en ese tiempo. Es decir, hay que tomar una foto holográfica de qué es lo que estaba pasando en ese tiempo para que ella entienda por las que estaba pasando en ese tiempo y todo lo que empacó. Es decir, que ella vive, digamos que todo ese asunto emocional en ella y pareciera que lo está, digamos que, mostrando a través de un instinto, que ese es el lobo pues, es un instinto agresivo, ¿cierto? Un lobo, pues, es una cosa de cuidado, ¿cierto?
Ujú. y, y, y digamos que muy, muy instintivo porque no es tan domable, un lobo no es tan domable, o sea, tan domesticable. Entonces pareciera que en ella, que debería verse mucho cuando ella pela los dientes a la gente. No los muerde, pero con seguridad le pela los dientes a la gente. Y debería darse cuenta de que eso como que no es de ella. Es Mm, decir, eso obedece a cosas que empacó en ella. El sueño es muy bonito porque le está diciendo que mucha de la ira que de pronto puede tener era ella en el afuera, no es de ella. mm, Y que revise esa situación, porque es muy curioso, pues por el asunto de los carros, ella lo ve, pues podría interpretarse el sueño como un carro, como premonitorio del asunto que viene y que gente mala. ujú. Ojo, cuídese de gente con una reputación más o menos que usted podría llamar mala, que vienen en carros. Ese mensaje es como un poquito cifrado para la prima, para la sobrina, pero ella sabe lo que le hablo. Es decir, esos carros podrían tener una connotación de que ella podría estar también asociada a unos asuntos del colectivo que tienen que ver pues con los carros, con el transporte de mucha gente, Mm, ¿cierto? Entonces, ella es posible que también se identifique esas rabias y encuentre personajes más o menos con esos temas, mm, ¿correcto? Y que ella es posible que de pronto en algún momento se vea relacionada con asuntos colectivos. Entonces, mire, cuando, por ejemplo, cosas muy colectivas, por poner un ejemplo, ¿cierto? No es el caso, pero por poner un ejemplo. Uno, una de las formas, por ejemplo, de manifestaciones colectivas en este tiempo es, por ejemplo, pues manifestaciones afuera, por ir a gritar a partes, digamos que bueno, esa es otra forma de hacerlo, pues como más adecuadamente, es estadios de fútbol, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Entonces, eso es como pues lo que puedo aportar porque cortico el tiempo, pero encantador el sueño. claro, claro que sí. Definitivamente uno se empaca muchas cosas que no le corresponden y es muy importante hacer el proceso de identificarlas y devolverle lo que no le pertenece a uno a la familia. Y véanse el video de ayer, vuelvo a hacer referencia a Cata Ortiz, porque ese ejemplo que nos dio ayer, ese ejercicio de la línea de tiempo con el árbol familiar, nos da una pista muy grande y ella da un ritual de decir, nada me debes, nada te debo, estamos a paz, como de devolverle a la familia las cosas que ya no son de uno, es un acto de psicomagia. Léanselo porque eso ayuda bastante, a Isa se lo recomiendo mucho. Bueno, Daniel, me pregunta Zuli, que está muy interesada en el tema de sueños, que cómo hace para inscribirse en el próximo taller que empieza el martes, el miércoles, el martes 23. Entonces, Por Zuli, favor, muchas gracias, doctora Vianey, muchas gracias, Zuli. Escríbeme, por favor, al WhatsApp 300-470-3506. Ahí te respondo. 3506 300-470-3506, ahí se lo pongo para que lo apunten. Isa, con mucho gusto. Bueno, Qué eh, rico, qué rico, qué rico que van llegando al curso. Es encantador. El curso de sueños es encantador. Aprende ay, uno mucho. a mí me encanta el curso de sueños, eso Y yo aprendo mucho. Igual. sí, sí. Bueno, Daniel, entonces estamos atentos el lunes de qué vamos a hablar. Yo creo que podríamos seguir con los mecanismos de defensa porque me quedó otro ejemplo que también vamos a ahondar un poquito. Listo. Muy bien, bueno amigos, entonces es el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos seguimos viendo. Cuéntenme los estados
la caja de comentarios qué tipo de terapeutas quieren que entrevistemos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Feliz fin de semana. Bueno, chao, chao.